El concepto Xibalbá, como lo conocían los mayas, significa inframundo, también lugar del miedo, por lo cual creían que era casi imposible escapar de ahí. Debían de llevar una buena vida para evitar el tormento eterno. Creían que solo los que morían de forma violenta evitaban pasar por ahí. El inframundo era un lugar realmente terrible. Asociado al agua, tenía su propio paisaje y dioses y depredadores hambrientos de sangre. Voy a hablar sobre Xibalbá en el arte y la arquitectura. Los personajes implicados en los mitos relativos a Xibalbá aparecen con frecuencia en el arte maya, como la decoración de la cerámica, los relieves en piedra, los huesos incisos y las pinturas rupestres, especialmente en el Nag Tunish. Las imágenes de las almas en el inframundo suelen ser terribles. La carne se desprende del cuerpo, los ojos cuelgan de sus órbitas y las funciones corporales ya no se pueden controlar. Una de las representaciones más sorprendentes del Xibalbá se encuentra en el sarcófago del rey Palenque, Pakal el Grande, del año 683 después de Cristo, hallado en las profundidades del templo de las inscripciones de Palenque. Aquí se representa al gobernante muerto cayendo de espaldas en las enormes y abiertas fauces de 100 pies del inframundo. También estaba representado en la arquitectura maya. Las pirámides destinadas a ser tumbas tenían 9 plataformas para representar los 9 niveles del inframundo. Los terroríficos señores del Xibalbá eran gobernantes del Xibalbá, que eran figuras que plantaban y sembraban miedo en las personas que llegaban al inframundo. Eran representadas por figuras esqueléticas y putrefactas. Los primeros señores terroríficos del Xibalbá eran Cuchimaquic y Chiquiripa, que eran los encargados del derramamiento de sangre humana. Sus nombres representaban la sangre, o se llamaban así por la sangre derramada en el inframundo. Halgana y Halpu tenían la desagradable tarea de linchar a las personas hasta hacerlas, sangrar los pies, hasta destruirlas, y les teñían los rostros de amarillo. Ahora sigue Chamialholam y Chamialbac. Eran como los alguaciles del Xibalbá. Eran los encargados de adelgazar a las personas hasta convertirlas en unos esqueletos, hasta que estuvieran perfectos. Jaltobac, de causar desgracias a los hombres hasta que llegaban a sus casas. Chiquipatán eran los últimos señores del Xibalbá. Se encargaban de causar la muerte en el camino de los hombres, y con eso ellos se alimentaban, o eso les causaba regocijo. El murciélago de la muerte era el último señor Xibalbá. Vivía en la casa de los murciélagos y fue el encargado de decapitar a un hermano gemelo. Era la deidad o el demonio más oscuro de todo el Xibalbá. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las casas del Xibalbá. Estas eran una serie de cámaras o pruebas descritas en el libro del Popol Vuh, o sea, en el libro sagrado de los mayas. Estas casas no eran construcciones físicas, o sea, no, más bien eran espacios míticos pertenecientes al inframundo maya, los cuales estaban habitados por deidades asociadas a la enfermedad, al caos, a la muerte, y su propósito de estas casas era fungir miedo a quienes quisieran atravesar el inframundo. Esta era la casa oscura, cuyo interior solo había tinieblas que comenzaban a absorber a los héroes si no conseguían mantener el fuego que los iluminaba. En el Xibalbá también existía la Casa del Frío,
un espacio con vientos tan fríos que cortaban como cuchillos donde morían congelados. Después tenemos la Casa de los Jaguares, un lugar repleto de bestias vinculadas con deidades y poderes donde los jaguares se revolvían, eran peligrosos, gruñían y se reían. Otra de las casas del Xibalbá era la casa de los murciélagos. No cualquier murciélago en común, sino el Camazotz, el murciélago de la muerte, que atormentaba a todos los nobles y héroes que quisieran atravesar por ese lugar. Otra cámara del Xibalbá fue la Casa de los Cuchillos, en cuyo interior solo había navajas afiladas y grandes cantidades de cuchillos de pedernal y obsidiana que volaban y se movían por el espacio buscando carne a la cual herir. Otra prueba del Xibalbá era la Casa de las Lanzas, donde unos seres al estilo de diablillos atacaban a cualquiera que entrara dentro con las armas que le dan ese nombre. Otra de las casas del Xibalbá fue la Casa del Fuego, un lugar lleno de un calor abrasador donde los héroes deberían morir calcinados. Estas fueron algunas de las casas del Xibalbá. Tras este breve recorrido por algunos de los principales lugares del reino de los muertos y sus principales habitantes sobrenaturales, se pueden sacar algunas ideas claras. Una de ellas es, sin lugar a dudas, el golpe de suerte que ha sido la supervivencia del texto sagrado maya a través de los siglos. En el Popol Vuh se relata cómo los señores del Xibalbá fueron engañados por los gemelos Unabú y Balangué y sacrificados, pensando que resucitarían como habían hecho los héroes. Esto para que se dejaran matar, lo que terminó su reino y cumplió la venganza por la muerte de su padre y la persecución de su madre. Los señores no dejan de ser representaciones de los miedos y males que afectaban a los mayas en la época, y su derrota legendaria no es más que una pequeña victoria mental ante una problemática sin solución real en aquel momento.